pasaje está en Mateo 3, del 8 al 10. Y dice la palabra del Señor así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Lo que vamos a estudiar hoy en este día, ustedes saben que yo no soy predicadora, soy maestra, me gusta dar estudios. Vamos a estudiar qué significa la profecía. A veces hay muchas cosas que significa la profecía. La profecía es la revelación de la mente de Dios a la mente de los hombres. Y al hablar de profecía estamos hablando del pensamiento de Dios a nuestra mente. Es la manera como Dios se comunica con nosotros. Cuando hablamos de profecía estamos hablando del preconocimiento de los acontecimientos futuros revelados. Hoy, en este presente, la profecía es algo que Dios nos va a revelar para mañana. Porque Dios nos revela hoy para poner las cosas en el futuro y prepara nuestro escenario, lo que nosotros hacemos hoy, lo que nosotros estamos ejerciendo en el mundo espiritual, lo vamos a crear nosotros mismos. El futuro nuestro está en nuestras manos. Entonces es por eso que es muy importante saber qué es la profecía. Vamos a estudiar más cosas, pero ahorita empezamos con la profecía. Entonces, si yo hoy hago algo en el mundo espiritual, si yo oro, si yo declaro, si yo ofrendo, si yo diezmo, si yo alabo, si yo canto, todo esto está preparando el escenario para mi futuro, para mañana o para otros días. Entonces, todo lo que hagamos en el mundo espiritual, lo vamos a transformar de lo espiritual a lo terrenal, porque así es como ocurren los milagros. Entonces, la profecía es cuando el tiempo kairos, o el tiempo oportuno de Dios, se cruza en el tiempo cronos, y es ahí cuando ocurren los milagros. Un milagro es una sobrenatural acción de Dios en el mundo natural, que lo que no era posible se hace posible, que lo que no se esperaba se hace realidad, lo que no era su tiempo le llega a su tiempo. La palabra profética tiene la capacidad de transformar las circunstancias. Ahora, sobre nosotros estamos llamados a profetizar. Todos, no tenemos que ser profetas. Todos estamos llamados a profetizar la palabra, y nos vamos a dar cuenta más adelante. Porque la palabra de Dios dice que cuando venga el Espíritu Santo en los postreros días, dice: sobre mis siervos y sobre mis siervas profetizarán. Eso está en el libro de los Hechos. Ahora, ¿qué es kairos? Tenemos que aprender qué es kairos. Kairos es la medida correcta, la ocasión, periodo definido, tiempo oportuno, tiempo favorable, momento señalado y preciso. Cronos marca cantidad, kairos calidad. Está en Romanos 5:6, esto que les voy a decir. Kairos es el momento oportuno y diseñado del cielo, donde Dios interviene en la vida del hombre de una manera sobrenatural y poderosa. Tiempo diseñado en el cielo que se manifiesta con los tiempos en nuestras vidas, con ayuda de nosotros. Cronos es un lapso de tiempo, duración de tiempo, raíz de la palabra cronómetro y sus derivados. Hablamos del tiempo terrenal que se puede medir. Dios estableció la creación, el sol, la luna, las estrellas, y para medir los tiempos terrenales. Y eso está en Génesis 1 del 14 al 18. Y por eso las unidades de medida en nuestro tiempo: milenio, siglo, año, mes, día, hora, etc. Y ese es el tiempo del hombre. No es de Dios, sino es el tiempo del hombre. En 1 Samuel 9:9 dice: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid, vamos a consultar al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Resulta que la palabra profética tiene que llegar a una persona por visión. Así es como Dios empieza a transmitir su palabra
y en aquel tiempo se llamaban videntes, por eso ahora muchos videntes están hablando, están diciendo, pero eso no es revelado por Dios, eso es revelado por alguien más, ya saben quién. Entonces, también la palabra dice que cuando leemos la profecía de Joel, también dice que, ¿verdad?, que los jóvenes y los ancianos van a tener visiones y van a tener sueños, ¿y qué harán? Profetizarán. Entonces, esto es para el tiempo actual. El libro de Joel es para este tiempo. El número 12:6 dice: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, y en sueños hablaré con él. Entonces, si usted tiene visiones, si usted tiene sueños, créame que Dios le está hablando. Algo le está diciendo a usted. Tenemos que conocer las cosas que vienen de parte de Dios. Entonces, el vidente en aquel tiempo y en este tiempo también miraba. Y lo que miraba lo hablaba. Y cuando lo hablaba se convertía en profecía. La visión es para recibir y la profecía es para entregarlo o para establecer lo que Dios ha revelado. La profecía tiene que ser hablada y tiene que ser declarada. Hay una diferencia en lo que vemos y en lo que declaramos. Y esta fórmula es muy poderosa aún para la salvación, porque la palabra dice que en nuestro corazón creemos, pero que en nuestra boca declaramos que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Entonces las dos cosas van juntas, primero hay que ver y después hay que declarar lo que Dios nos muestra. Todo lo que Dios te revele es para que lo declares, para que lo confieses y para que lo establezcas. La visión es el sueño. La visión y el sueño es una relación Dios-profeta. Entonces Dios va a estar dando visiones y sueños a los profetas. Y eso se le da también a los que son videntes, los que miran cosas, ¿verdad?, de parte de Dios. Y la profecía es la relación profeta-pueblo. Entonces cuando Dios revela algo al profeta, entonces el profeta tiene la obligación de declararlo al pueblo. ¿Sí me están entendiendo? ¿Verdad? Entonces vemos también que hay unos profetas en el Antiguo Testamento que no quisieron profetizar. Uno de ellos es Jeremías. En Jeremías 29 dijo: no me acordaré más de él ni hablaré más de su nombre. Pero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Dios no había llamado como profeta. Y a cualquier persona que Dios llame como profeta y que no quiera hablar lo que Dios le muestra, de alguna manera Dios lo va a invitar a que hable la profecía, declare la profecía. El otro fue Jonás. Jonás también se fue hasta lejísimos para no declarar lo que Dios le había dicho que dijera. Dios no ha cambiado hoy. Dios sigue siendo el mismo. ¿Por qué estos dos no quisieron declarar lo que Dios les decía? Porque ellos sabían que se iba a cumplir lo que Dios les estaba revelando. Ellos sabían, y las dos cosas eran siempre para traer arrepentimiento. Entonces, en el Antiguo Testamento y los antiguos profetas siempre le decían vi, o sea, primero la visión y luego la profecía. Hay un capítulo en la Biblia donde dice que Jesús llevó a los discípulos a un monte y ahí en ese monte transcurre la transfiguración. Entonces los discípulos miran a Jesús hablando con Moisés. Moisés ya se había muerto, ya tenía mucho tiempo que ya no estaba, pero Dios les estaba mostrando algo a los apóstoles. Y estaban en el tiempo presente, pero no era para que lo declararan en ese momento, no era para que lo hablaran. Entonces ellos estaban viendo algo que Dios les había mostrado que iba a ser para el futuro. Y lo vemos en Mateo 17:9. Y dice: y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Era algo que Dios les estaba mostrando, pero no para que lo hablaran en ese momento, sino que lo hablaran después. Así va a pasar con nosotros también. Muchas veces Dios nos va a revelar cosas que no lo tenemos que hablar y tenemos que esperar al tiempo correcto de Dios para que se cumpla.
la profecía o la palabra hablada. Los profetas tenían que declarar todo en un tiempo específico, pero también ellos les intrigaba mucho y querían indagar el propósito de la gracia. Ellos no vivían por la gracia, ellos vivían por la ley. Nosotros somos los que estamos viviendo por la gracia y las gracias a Dios y gloria a Dios que estamos por la gracia, porque en aquellos tiempos se tenían muchas cosas que hacer que no creo que hoy pudiera ser posible que las pudiéramos hacer nosotros. Entonces vamos a ver qué tan importante es la palabra, la profecía. En Génesis 1, del 1 al 3, la palabra clave es crear. Y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y el orden ya empieza después del capítulo 3, porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Del 1 al 3 y en los demás capítulos se lee mucho. Y dijo Dios, sepárense las tierras del agua. Y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, hágase esto. Entonces ahí empezó, con su palabra empezó a crear el desorden que había, empezó a crear todo, empezó a separar todo. Entonces cuando vemos en la palabra de Dios, cuando hay un dijo Dios, no hay nada que no pueda ser posible. Si a usted un día un profeta o alguien le dice, Dios me dijo que te dijera, no te preocupes, Dios está contigo, o tu problema se va a solucionar, es que es verdad. Dios no miente. Entonces todo lo que no es posible en nuestras fuerzas, en Dios va a ser posible. Entonces vemos que cada vez que Dios hablaba, las cosas se ordenaban. Se producía un orden en la naturaleza y en la tierra, porque la palabra de Dios trae orden. En todas las circunstancias Dios trae orden. Entonces en Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Cuando la palabra de Dios se dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no estaba hablando del tiempo, sino estaba hablando de la creación. Porque en ese tiempo no existía el tiempo que tenemos ahorita, o sea, lo que es la hora. Entonces, cuando Dios empezó a ordenar todo, entonces la Tierra empezó a girar alrededor de la órbita. Y aparte de que empezó a girar sobre ella misma, y al empezar a girar sobre ella misma se creó las 24 horas del día. Y cuando empezó a girar alrededor de la órbita se crearon los días, los meses, los años. Así fue como fue creado el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Entonces, la palabra de Dios es creativa, y entonces cuando Dios dijo, sea, existió lo que no era. Entonces, Dios siempre va a hablar, siempre va a decir, siempre va a estar hablando, confesando la palabra, y nosotros es lo que tenemos que hacer también. Y tenemos que ver que nada va a ocurrir a menos que escuchemos la palabra. Por eso es tan importante estar escuchando la palabra, estar leyendo la palabra, pensando en la palabra, creer en la palabra, confesarla. Cuando actuamos así, las cosas van a pasar. Y hay una escritura que a mí me gusta mucho y que Dios me reveló mucho acerca de esta, que está en Isaías 55:11, y dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Entonces, esto es palabra de Dios, que dice que todo lo que salía de su boca no va a volver vacía, sino que se va a producir algo, va a crear algo. La palabra de Dios es poderosa, es muy poderosa, es como un hacha que corta, que quita, que arranca. Entonces vemos que tenemos que ver las cosas primero y después declararlas. No tenemos que ser profetas para que esto se haga realidad en nuestras vidas.
Si necesitamos un milagro, lo único que necesitamos es creer. Jesucristo dice que para el que cree todas las cosas son posibles. Entonces no se necesita más que creer. ¿Creer qué? Creerle a Dios. La palabra de Dios dice que al que se acerca a Dios es necesario que le crea que es Dios y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, el acercarnos a Dios siempre va a producir beneficios a nuestras vidas. Entonces tenemos que ver que todas las cosas fueron hechas por el Verbo, y sin el Verbo nada de lo que fue hecho fue posible. Entonces Jesucristo tomó forma humana y se llamó Jesucristo, ¿verdad? Entonces Él, cuando nació de forma humana, fue concebido en el vientre de María, mas sin embargo era el Verbo. El Verbo ya existía, o sea, el Verbo nunca fue creado, siempre existió. Lo que fue creado fue su cuerpo para que Él naciera en forma humana como nosotros. Entonces su esencia del Verbo ya estaba en Él, y entonces Jesús era 100% Dios y 100% hombre aquí en la tierra. Eso es algo que los científicos no pueden creer. ¿Por qué? Porque es por fe, todo es por fe. Y en Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces el mundo espiritual fue primero y el mundo natural fue creado por lo espiritual. Siempre lo primero es lo espiritual y luego después viene lo natural. El por qué es importante de que nosotros creamos y hablemos la palabra de Dios. Tenemos que memorizarnos la Biblia, tenemos que memorizarnos la palabra, porque ahí es Dios cuando lo va a usar en el tiempo que nosotros lo necesitemos. La escritura que les dije que me gusta mucho, que es Isaías 55:11, donde dice que así será la palabra que sale de mi boca. Dios me mostró esto. Aquí aceptamos a Jesucristo. ¿Jesucristo dónde está? Dentro de mí, ¿verdad? Entonces dice: así será la palabra que sale de mi boca. Lo que yo declare, lo que yo hable, saldrá de mi boca. Y dice: y no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Entonces, ¿qué está saliendo de mi boca? La palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Entonces, usted declara la palabra, es Jesucristo el que está saliendo, pero aparte de que es la palabra, es el verbo. ¿Qué es el verbo en una oración? La palabra que significa acción. Acción. Entonces, Jesucristo, palabra y verbo, es la palabra hablada y la acción. Entonces, cuando usted habla, sale la palabra, pero sale el verbo, sale lo que va a accionar, lo que usted está hablando, lo que está profetizando. Porque así dice: no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que lo envíe. Por eso es tan importante hablar, por eso es tan importante leer la palabra, memorizarse todos los versículos que se tengan que aprender. A mí desde un principio me gustó hablar la palabra, declarar, orar con la palabra, y fue de mucha bendición para mí. Sigo orando igual, me gusta bastante. Entonces vemos que lo que no está es posible, y nosotros lo creamos. En el Salmo 42:2 dice que nuestra lengua es como pluma ligera escribiendo. Ahí está, mire la Biblia, ahí dice que nuestra lengua, entonces con nuestra lengua confesamos para salvación. Entonces, ¿qué es lo que dice también en Santiago? Que este miembro es muy pequeñito, pero es capaz de producir incendios, es capaz de producir asesinatos, es capaz de producir divisiones en países, es capaz de producir guerras. Este miembro tan pequeñito, pero no es el miembro, sino lo que sale de nuestra boca. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos orando, mucho cuidado de lo que oremos. Hay que
tener mucho cuidado en las palabras porque hay poder en lo que sale de nuestra boca. Entonces tenemos que hacer que las cosas invisibles se hagan visibles a través de la palabra creativa. Dice, por eso la fe es muy importante entenderla, porque la fe es la certeza de algo que esperamos. Hay veces que decimos, yo no sé cómo va a pasar, estamos en una situación, estamos en algo que tal vez para nosotros es difícil de entenderlo, es difícil de verlo, pero hay algo dentro de nosotros que nos dice, no sé cómo lo va a hacer Dios, no sé cómo va a pasar, yo solo sé qué va a pasar. Lo mismo dijo Job. Job, después de tantas calamidades que le pasaron, él en una parte de la Biblia dice, yo sé que mi Redentor vive y que me levantará del polvo de donde estoy tirado. Él sabía, pasó cuánto tiempo, no lo sabemos, pero pasó mucho y pasaron muchas cosas en la vida de Job. Entonces él tenía fe que las cosas iban a cambiar a su favor. Entonces ya nos dimos cuenta que todo el universo fue creado por la palabra. Entonces todo lo que nosotros queramos crear, tenemos que hacer uso de la palabra, pero de una manera correcta, de una manera en que agrademos a Dios, conforme a la voluntad de Dios y con fe, porque Dios siempre trabaja con la fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también dice que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que existe. Nadie se puede acercar a Dios si no cree en un Dios. Muchas veces dicen, ay Diosito, y ojalá, ay Diosito, y ojalá. Ese ojalá quiere decir que no hay seguridad en ellos que hay un Dios. Ese tal vez Dios tenga misericordia de mí. Entonces no están hablando de una forma correcta. ¿Por qué? Porque no creen que verdaderamente Dios existe. Está como las personas que creen en la evolución, que dicen que por una explosión, o que porque una amiba, o no sé cómo se le diga, de allí empezó la evolución, o que descendemos del mono. Yo creo que se necesita más que creer eso, ¿verdad? Más que creer que por una explosión todo esto fue creado. Creer que venimos del mono, pues al menos que yo sepa, ninguno de ustedes tiene cara de mono, ni yo tampoco. Así es que yo no creo. Esa cosa está, pues de veras que es increíble, y de veras que hay que tener fe, y la gente prefiere creer eso que creer que Dios existe y que es el creador de todo el universo. Tremendo, ¿verdad? Entonces vemos que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Dios lo dice, ¿qué nos corresponde a nosotros? Creer. Dios dice, yo lo creo. Y cuando le creo a Dios, pues se hace. Esta es la fórmula sencilla de la fe. Creer cuando las cosas son contrarias, creer que cuando se ha perdido toda esperanza, creer que cuando todo a nuestro alrededor está mal, que todo va a cambiar. Esa es la fe. Creer lo que no es. Esperar lo que todavía no existe. Esperar el tiempo perfecto de Dios. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Miren lo que dice la Escritura, las cosas invisibles se hacen visibles desde la creación del mundo. Entonces vamos a ver que al principio vimos que dice la palabra de Dios. Dice, también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todos los árboles que no dan buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener mucho
que ver, porque nosotros mismos tenemos que empezar a dar, ¿qué? Frutos. Tenemos que empezar a dar frutos, tenemos que empezar a hablar la palabra de Dios. En Mateo 3:8 dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué es eso? La confrontación de la injusticia. Si hay arrepentimiento, viene el arrepentimiento y el perdón. Cuando una palabra profética o llamada al arrepentimiento, siempre va a traer perdón. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, pues vendrán tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. La palabra profética está hablando de un futuro. Bueno, es tener que hacer una acción. Lo primero que tenemos que hacer de la palabra profética es establecer justicia. Si la palabra de justicia es rechazada, se activa un dispositivo de juicio sobre esa persona, familia o sociedad. En Mateo 3:5-6 dice, y salía Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí está hablando de Juan el Bautista. ¿Qué era lo que decía Juan el Bautista? ¿Cuál era el mensaje que traía? Arrepentíos y convertidos. Es el mismo mensaje de hoy. Arrepentirse y convertirse de los malos caminos. Entonces, cuando se habla de la palabra profética confronta. No sé si a usted le ha confrontado la palabra. Yo miro varios predicadores en el internet, pero hay uno en especial que me gusta oírlo, pero me enoja al final que termina el mensaje. Y mi esposo me dice, ¿pero por qué te enoja? Y le digo, ¿sabes por qué? Porque me confronta y me hace ver que estoy mal. Me confronta y me hace ver que no estoy haciendo las cosas que tengo que hacer, porque me confronta, por eso me enoja. Mi carne luego empieza a enojarse, pero yo reconozco que es profeta de Dios, que está hablando palabra. Entonces, cuando a usted alguien se le esté dando palabra y lo confronte, ya su carne está revelándose, queriéndose revelar. Entonces, la palabra profética trae justicia. Justicia, ¿qué es justicia? Es quitarnos de lo injusto y pasarnos a lo justo, como cuando nosotros aceptamos al Señor. Éramos personas injustas, la sangre de Jesucristo nos hace justos para entrar en la familia de Dios. Entonces siempre la justicia triunfa, siempre la justicia es mejor, y qué mejor que sea la justicia de Dios. Entonces vemos allí en que cuando Juan el Bautista estaba preparando el camino al Señor, venían todos los fariseos, venían todas esas personas, los saduceos, venían a bautizarse. Pero ¿qué les decía él cuando los miraba? Decía, generación de culebras, ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Él sabía que no estaban arrepentidos. Él solamente querían aprovechar la ocasión, como mucha gente tal vez lo quiere aprovechar, como tal vez los políticos cuando están haciendo campañas se quieren aprovechar de ciertas cosas. Cualquier persona se puede aprovechar de los cristianos. También tenemos tener mucho cuidado también con eso, porque hay muchos pastores que no deberían de ser pastores, hay muchos profetas que no deberían de ser profetas. En eso de la profecía y de los profetas hay que tener mucho cuidado, y más en este tiempo. La palabra de Dios dice que en los postreros días se iban a levantar falsos profetas. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado. Yo desde hace mucho tiempo y mi esposo no nos dejamos ni nos emocionamos tanto cuando dicen va a venir un profeta.
¿Por qué? Porque tuvimos muchas desilusiones en el pasado, hubo muchas cosas que no venían de parte de Dios. Era animático, era nada más por hablar, por decir, miren, soy un profeta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque acuérdense que les dijimos que cuando se habla, se cumple. Entonces hay que tener mucho cuidado, no se ponga a llorar cuando le den profecía, por favor. Porque muchos lloran, en aquel tiempo estaban así, ¡oh! Y ya te dice, ya, y la gente llora y llora. Y los que decían, ¿quién me dijo? ¿No les tocó ver eso? A mí sí. Que el profeta les hablaba y después no sabía qué les había dicho. Entonces hoy en este tiempo, usted tiene dominio de sus emociones, no se emocione tanto, mejor escuche lo que le está diciendo. Lo que le está diciendo, si usted está convencido que viene por parte de Dios, recíbalo y póngalo en acción. Si por ejemplo, ¿quién no va a creer que dice, pues tu hijo va a ser salvo pronto en este año? Eso es creíble, ¿verdad? Porque los que tenemos hijos que también no están en el Señor, eso es lo que estamos pidiendo. Entonces decimos, sí, Señor, mi hijo es salvo. Señor, yo lo creo, yo lo declaro, yo lo establezco, yo lo confieso y creo que es un hecho. ¿Cuándo va a pasar? No sé, al tiempo tuyo, porque el tiempo tuyo no es el mío. Entonces, tiene que haber en las vidas de todas las personas fruto de arrepentimiento. En la Biblia, los hombres están representados como árboles. El Salmo 1 dice que el hombre es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces tenemos que ver también, ¿estamos bien plantados junto a corrientes de agua? El agua es el que le da vida al árbol. Un árbol sabemos que si es fructífero o no, ¿por qué? Por los frutos, porque da frutos. Entonces, si nosotros estamos considerados como árboles, ¿estamos dando frutos en este tiempo? Hay que pensar si estamos dando fruto, porque hay árboles que también dan mal fruto. No nada más dan bueno, sino dan mal fruto también. Entonces vimos que son como árboles plantados y tenemos que ser fructíferos, porque un árbol seco lo que va a venir es que el hacha está puesta y Dios lo va a quitar. Toda aquella persona que ve mal fruto, el hacha va a abrir y Dios lo va a quitar. Pero el árbol que esté limpio o que esté llevando fruto será limpiado cada vez más a través de la palabra, a través de la oración, a través del acercamiento para con Dios. En estos tiempos Dios va a estar trayendo limpieza a su iglesia, porque los tiempos están cambiando. Se están mirando muchas cosas que antes no se veían. De lo que yo creo que desde lo que pasó en las torres hace 15 años, de ahí empezó a cambiar el tiempo, pero para mal. No empezó a cambiar para bien. Entonces este país en el que estamos es un país muy bendecido por Dios, pero algo va a ocurrir para que el anticristo se levante. Este país tiene que ser ya no el más poderoso de todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos los países que se están uniendo allá hacia aquel lado de Europa, está la palabra, está la profecía, de que se van a levantar. ¿Por qué? Porque quieren destruir al pueblo de Israel. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes acerca de los acontecimientos. Israel es el reloj cronométrico de nosotros. Todo lo que pasa en Israel nos incumbe a nosotros, porque Dios nos está hablando a través de esas cosas. Dios nos está hablando a través de las señales. Pasaron 4 lunas rojas, o las lunas de sangre, las 4 tratadas que dicen, y hubo un acontecimiento. Cada luna que pasó, algo tenía que ver con la festividad de Israel. Es profético, Israel es profético para nosotros y tenemos que estar bien alineados con Dios.
Entonces, vimos que el hacha está puesta a la raíz. ¿Por qué? Porque de ahí es de donde se nutre. De la raíz es la que nutre el tronco, las ramas, y de ahí es a donde da fruto. Que es lo que a veces da en nuestra vida: frustraciones, amargura, enojo, ira, envidias, enfermedades, o sea, tantas cosas que se producen. ¿Pero por qué? Porque no nos estamos nutriendo bien con la palabra. A mí me ha costado mucho trabajo, y tal vez a ustedes también, crecer en la forma en que estoy creciendo, pero créanme que estoy poniendo mucho de mi parte. Créanme que estoy, a pesar de que a veces ya no estoy dando estudios, yo siempre estoy estudiando, siempre estoy en la palabra, y me ha costado trabajo quitarme ciertas cosas. Estudiamos la transformación de la mente. Entonces tenemos que alinearnos con el Señor para que no seamos árboles que se estén secando. Entonces, no nos sorprendamos de que Dios nos va a quitar amigos que nos están quitando el tiempo, que nos están haciendo perder el tiempo. Yo hace mucho tiempo pasé como 2 días con una persona que tenía tanta negatividad, tanta amargura, tanta cosa, que me deprimió. Yo dije, wow, que yo no creía que eso me podía pasar, y me deprimió. Anduve deprimida como por 2 días, y dije, si tanto que me cuesta trabajo a mí estar siempre positiva y estar declarando la palabra de Dios, una persona tuvo la capacidad de deprimirme. Es posible. Entonces no tenemos que dejar que otras personas sean los que nos lleven a su territorio. Si nosotros hay que tratar de sacarlos, y si no, ¿sabes qué? Dios que te bendiga, yo sigo adelante, porque yo no me quiero secar. Yo tengo que estar bien, ¿por qué? Porque toda mujer de familia, y yo no le resto importancia al hombre, en ninguna manera. El hombre es la parte más importante de la familia, es el sacerdote, es la cabeza del hogar, pero la mujer siempre está pensando en los hijos, siempre está pensando en todo. El hombre casi no hace puro trabajar, proveer y cosas que le corresponden, pero nosotros las mujeres nos preocupamos por todo. Imagínense, yo tengo 19 nietos, tengo 6 hijos, 19 nietos, 8 bisnietos. Tengo mucho trabajo, tengo mucho que orar. Oro por ustedes, oro por la iglesia, oro por todo lo que miro alrededor. A veces que me he cansado, y lo digo honestamente me he cansado. Mi esposo es testigo de que he llorado con él, porque digo, no he visto cambios. Yo quiero ver cambios, yo quiero ver cosas que pasen, yo quiero ver que milagros pasen en la familia. Gracias a Dios, desde julio para acá están pasando cosas preciosas en mi familia. ¿Pero por qué? Porque me ha costado. He estado tirada mucho tiempo en el suelo de los pies del Señor. He batallado con mi salud, como usted no se imagina. He tenido ataques de muerte. Dios, el enemigo me ha querido matar, pero Dios, que es tan misericordioso, me ha sostenido. Y yo le digo, Señor, yo le digo a este diablo miserable que no voy a morir, sino que voy a vivir, porque tú tienes muchas cosas preparadas para mí y para mis hijos. Todas las canciones que escogimos hoy fueron escogidas por este mensaje. Fíjese en lo que está cantando, fíjese en el de proezas. A mí me gusta ese canto porque dice, proezas haremos en ti, en tu nombre. Y dice, la parte que dice, tú lo dijiste, tú lo prometiste, proezas yo haré. No por mis fuerzas, no por lo que yo sé, no por lo que yo oro, sino por Él que Él vive en mí, por Él que me está transformando. Una vez Él me dijo, tú perdiste muchas bendiciones porque te sentaste. Sí sabes hablar, sabes declarar la palabra, sabes cómo pelear, pero te sentaste. Dijo, y muchas bendiciones te las robó el diablo. Ahora a ti te toca ir adelante y abrir camino para tus hijos. Y lo he hecho. He pagado el precio por mis hijos. He pagado el precio por este hombre.
Ahora estoy viendo los cambios. Ustedes están viendo los cambios, lo que Dios está haciendo en él. Hay que pagar un precio. Y Dios nunca rechaza, nunca dice no a un corazón de madre, a un corazón de esposa que está clamando por los suyos. ¿Quién va a clamar mejor por los suyos? ¿Quién va a orar por sus hijos? ¿Usted? Yo. Porque ¿quién nos quiere más? Un hermano. Porque nos empezamos a querer desde que estaban aquí. No lo veíamos. No sabíamos cómo iban a ser. No sabíamos qué las cosas que iban a pasar. Pero los amábamos. Y los amamos. Han cometido errores, ¿verdad? ¿Y hemos dejado de querer a nuestros hijos? No. Yo pienso que hasta la madre del peor asesino del mundo le dará pena. Le dará vergüenza, tal vez. Pero no deja de querer a su hijo. ¿Por qué? Porque es su hijo. En estos tiempos tenemos que predicar el evangelio de arrepentimiento. Palabra que Dios les dé a ustedes para sus hijos, dígansela. Mi esposo y yo eso hacemos. Estamos al pendiente de nuestros hijos, estamos al pendiente de nuestros nietos. Y cuando es el tiempo de Dios, Dios nos los lleva y le digo, qué bueno que viniste, porque Dios me dio palabra para ti. Hay unos que no creen en Dios, hay otros que sí creen en Dios, pero aún los que no creen aceptan lo que les decimos. Porque tenemos 27 años de testimonio de que hemos estado sirviendo a Dios. Nosotros tratamos de cumplir siempre con las cosas de Dios. Primero es el trabajo de Dios y después de la familia. Ellos saben que ellos programan una reunión o algo después de que cumplimos con nuestra obligación aquí. Ellos lo saben. Y ellos saben que por ningún motivo nosotros decimos, ok, nos vamos a ir con ustedes. No, llegamos después. O si quieren, empezamos más tarde, como ustedes quieran. Pero ellos saben que siempre estamos aquí. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado. A todos nos ha llamado. Entonces tenemos que alinearnos porque, díganle al que está enseguida, el hacha está puesta. El hacha está puesta. Entonces, ¿por qué? Porque Dios va a empezar a quitar. Va a empezar a limpiar. Un campesino cuando va a sembrar, ¿qué es lo que hace? Limpia el terreno, empieza a quitar toda la hierba, empieza a quitar todo y hasta lo queman. Hay unos que lo queman porque eso les sirve de abono a la tierra. Entonces, así Dios va a hacer con nosotros. Ahora vamos a entender por qué el hacha. ¿Por qué el hacha está puesta? El hacha tiene dos elementos, el hierro y el mango. ¿Y qué es lo que es objetivo? El hierro. El mango, no, eso no sirve para nada. Entonces, ¿por qué? Porque el hierro es el que corta. Pero ¿qué pasa si se le pierde filo al hierro? No sirve de nada, usted va a estar dando hachazos y no va a lograr absolutamente nada. Entonces, ¿por qué tenemos que usar la palabra de Dios como hacha? Porque cuando usted ora, usted va a estar derribando adicciones, usted va a estar derribando pecados, usted va a estar quitando maldiciones, usted va a estar limpiando por sus hijos. Fue lo que me dijo Dios. Dios me dijo, tú perdiste, y me mostró una visión donde había como un campo así de muchos árboles. Y me decía, allí, en ese campo, allí están todas tus bendiciones. Ahora te toca hacer camino. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué se necesita? Para hacer camino. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a hacer caminos para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, los esposos, las esposas de nuestros nietos, de nuestras nietas. Nosotros somos los que estamos obligados a hacer ese camino.
En Segunda de Reyes 6, de 1 al 7 dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí el lugar en el que habitemos. Y él dijo: anda. Y dijo otro: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él dijo: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritando dijo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar en el tierra. Y le dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Entonces vamos a ver qué es lo que dice. Los hijos de los profetas dijeron: el lugar que aquí moramos contigo es estrecho. ¿Qué hemos dicho en este lugar? Es muy chiquito. ¿Quién va a caber? ¿Cómo vamos a crecer aquí en esta iglesia? Hay estrechez en la mente. No vemos más. Lo hemos dicho, ¿verdad? Es muy chiquito. Es muy estrecho. Hay que quitar. No hay que mirar este lugar. Hay que quitar esa mentalidad. Lo mismo que Dios hizo con Abraham. Cuando le dijo: ¿cómo es que me vas a dar una descendencia? ¿Cómo es que me vas a dar una multitud? Y Dios, ¿qué hizo? Lo sacó de la tienda. Tuvo que sacarlo de esa mentalidad de que su esposa era estéril. Dios tuvo que sacarlo y decir: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes, así es como será tu descendencia. Así nos dice Dios. Salgan de esta mentalidad, salgan de esta tienda y miren los cielos. Miren que hay muchas almas allá afuera. Miren que hay muchos, su familia. Empiecen a profetizar sobre la familia. Hay muchas almas allá afuera que podemos llenarlas si no es aquí. En las casas hay alguna forma en que lo podemos hacer. Hay una forma, tenemos que pedirle a Dios ya más estrategias. Ya no queremos estar esclavizados por el enemigo. Ya no queremos que nos esté tapando la visión. Tenemos que salir de esa mentalidad. Todos estamos llamados a trabajar. Todos estamos llamados a quitar esa mentalidad que tenemos de estrechez. Entonces dijo: vamos al Jordán y tomaremos allí cada uno una viga. Dígale a su vecino: toma tu viga. Toma tu viga. ¿Qué significa la viga? La viga. La viga significa tomar la responsabilidad que cada quien tiene uno en las cosas de Dios. Tomar la viga, tomar la madera es la obligación que cada uno tiene en esta iglesia. Su trabajo tiene esta iglesia: dirigir la alabanza, llevar al pueblo a la presencia de Dios, la pastora, predicar el mensaje, Dios, exponer estudios para discipularnos, ustedes, estar mujeres, estar aquí, traer diezmos, traer ofrendas para que esta iglesia crezca y produzca. Todos tenemos un llamado, cada uno. Él tiene un llamado, es el propósito por qué está aquí. Mi hermana tiene un llamado, la hermana Blanco tiene un llamado, la hermana Janet tiene un llamado, Scarlett, aún esta Jasmine tiene un llamado. Está haciendo un trabajo muy bonito aquí, que dices: bueno, pues es nada más moverle oigan, el que no sabe, no lo puede usar. O sea, todos tenemos un trabajo, entonces tenemos que tomar la responsabilidad de trabajar. Primero, salir de nuestra mentalidad de que esto es muy chiquito y tomar la responsabilidad de trabajar. Tenemos que ir al Jordán y agarrar a cada quien nos corresponde.
Entonces tenemos que estabilizarnos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar bien seguros que estamos unidos al cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces todo el cuerpo tiene que trabajar junto. Porque usted cuando el ombligo se le ha ido de vacaciones. Nadie, ¿verdad? O sea, usted va de vacaciones y el ombliguito ahí va. Pero nunca, o una mano, o algo. No, nada. Todo el trabajo lo hace el cuerpo junto. O sea, cada cosa tiene su función. Todo lo que hay en el cuerpo, cerebro, los ojos, los oídos, la boca, todo somos. ¿Qué es usted? No lo sabemos. ¿Qué soy yo en el cuerpo de Cristo? No lo sé. Pero sé que tengo una función en el cuerpo de Cristo. Así ustedes también tienen que saber que tienen una función en el cuerpo de Cristo. También a uno dijo, se me cayó el hacha y era para estar. Hermanos, no tenemos que andar usando la hacha de nadie más. Usted tiene que tener su hacha. Usted tiene que usarla. Tiene que sacarle filo en la presencia de Dios. Tiene que sacarle filo con la palabra. Tiene que sacarle filo con estar declarando las cosas. Así es como su familia va a ser transformada. Así como esta iglesia va a ser transformada. Así es como nosotros vamos a ser transformados. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, revélame las cosas, revélame tu palabra. Yo la semana pasada tuve un ataque muy feo en mi salud. Y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ora por mí porque yo me siento muy mal. Yo me siento mal. Él oró por mí y ya me sentí bien. Entonces aquí en la alabanza, yo antes de venir, me pongo alabanza en mi casa y empiezo a arreglarme y escucho la alabanza. Entonces, escuchando un canto, yo en mi corazón dije, cuando vaya a la iglesia, cuando esté la alabanza, yo voy a ser sanada. Completamente, yo sé. Y estando aquí en ese momento de la alabanza, yo tuve una visión. Y yo me miré que estaba tirada en el suelo y que mis manos querían tocar el borde del maestro. Y yo le dije, Señor, yo quiero tocar tu borde. Yo quiero tocar el borde de tu manto y quiero ser sana. Ya me cansé. Dije, ya me cansé de estar pasando tantas cosas. Ya me cansé. Yo necesito estar sana. Yo necesito estar bien porque hay mucho trabajo que hacer. ¿De rato qué cree que me pasó? Salgo corriendo al baño. Cuando regresé, dice mi hermana, ¿te sientes bien? Hoy estoy haciendo lo que yo ayer hice. Produzca un cambio en el mañana de nosotros. Entonces tenemos que quitarnos esa mentalidad de estrechez, tomar responsabilidad. Y otra cosa, tenemos que tener mentalidad de equipo. ¿Sí me oyeron, hermanitas? Mentalidad de equipo. Ya el Señor ya la sanó. Ya la sanó. Aleluya. Aleluya. Palabra profética. Aquí nos vamos a mover por alabanza y palabra profética. ¿Lo creen? Yo lo creo. Yo lo creo que así va a pasar. En la alabanza va a haber liberación, va a haber sanidades, va a haber milagros, va a haber convicción de pecado y la gente aquí se va a convertir al Señor, quiera o no quiera. ¿Por qué? Porque aquí está la palabra profética de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quitarnos la mentalidad de estrechez, tomar nuestra responsabilidad, mentalidad de trabajo, trabajar todos juntos, trabajar con responsabilidad, la mentalidad de que yo tengo la obligación de venir o de hacer las cosas yo no tengo que esperanzarme a él. Si él por alguna razón no viene, digo, pues no voy, porque es el que maneja. No, él tiene su responsabilidad y yo tengo la mía. Entonces yo tengo que ver por mí misma de venir a cumplir con las cosas de Dios aquí. Entonces hay gente que se les ha caído el hacha. Ahí andan con el mango nada más y a palazos se va a resultar algo, ¿no, verdad? A puro palo, o se va a cansar mejor la persona porque no va a ver resultados. Otros andan con el hacha oxidado sin filo. ¡Ay, santo! ¡Santo! Entonces, tenemos que ver qué es lo que nos está pasando.
Ya no está. El fierro en el mango se nos perdió, se nos cayó, está sin filo, está oxidada. Tenemos que ver qué es lo que está pasando, el por qué no está pasando algo, por qué no hay resultados. Tampoco tenemos que, si usted anda con una hacha prestada, regrésela y tome la suya. Y empiece a sacarle filo, empiece a usarla. Si andan usando aceite prestado, la unción que está aquí es tomar, es bueno tomar de ello, pero usted tiene que producir su aceite, usted tiene que producir su unción. ¿Para qué? Para que esa unción la lleve a la casa. ¿Qué dice el canto de Sube, Sube? El pueblo se llena de unción para llevarla a su casa. Pero es menester de usted que allá en su casa ese aceite siga produciendo milagros. Amén. Ok, entonces vamos a quitar nuestra mentalidad de estrechez. Nos vamos a involucrar como equipo. Vamos a tomar nuestra responsabilidad. Vamos a tomar nuestra hacha y le vamos a sacar filo todos los días. Vamos a producir nuestro propio aceite. Mi hacha no le sirve a ustedes. No le sirve. Porque yo soy la única que sé cómo usarla. Yo puedo orar por ustedes, por su familia, pero yo no sé lo que está pasando en su familia. Ustedes son los que saben, yo no lo sé. Entonces, ¿qué mejor que usted use su propia hacha? Y si se le perdió, hay que ir a buscarla. ¿Dónde se nos quedó? ¿Sabe cómo nos damos cuenta de que perdimos el hacha o que el hacha no tiene filo? Ya no queremos venir a la iglesia, ya no queremos orar, ya no queremos ofrendar, ya no nos importa si la iglesia crece o no crece, ya no nos importa buscar de Dios, preferimos ver televisión, o irnos al mall, o irnos con los amigos. Esa es una señal que se ha perdido la pasión por Cristo. Ay, una persona que está apasionada por Cristo siempre está buscando la presencia de Dios. Una persona que está apasionada por el Señor quiere ver milagros, quiere ver prodigios y decir: Señor, no entiendo lo que está pasando. A mí me pasó, me frustré muchas veces, y soy honesta con ustedes, yo me frustré mucho, bastante, y decía: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a ver que las cosas pasen? Pero ¿sabe qué? A Dios yo le decía: no entiendo esta persona, no entiendo lo que está pasando. Pero ¿sabe qué? A Dios no hay que entenderlo, hay que creerle. Eso era lo que a mí me estaba fallando. El enemigo me estaba tapando la vista, me estaba diciendo: mira los poquitos que son, mira, no está pasando nada, mira esto, mira tu familia. Pero ¿sabe qué? Llegó un día en que Dios empezó a hacer cosas en mi casa. Yo le dije: Señor, yo el fin de año yo pacté contigo, el fin de año yo pacté por mis hijos, el fin de año yo pacté por muchas cosas, Señor. Yo creo, aunque no lo miro, lo creo que tú eres fiel, creo en tu palabra, creo en tus promesas. Y el 31 de julio nunca se me va a olvidar de este año. Ese día Dios empezó a hacer cosas con mis familias, empezó a hacer cosas con mis nietos, empezó a hacer transformaciones con nuestras vidas. Lo último que nos acaba de pasar, Dios acaba de salvar a mi hijo de morir. Él trabaja como electricista. Él me contó que estaban haciendo un trabajo y cortaron la luz porque el electricista tiene que trabajar sin luz. Entonces cortaron la luz y su patrón lo que tenía que hacer era poner 3 cables allí, cambiarles tornillos, cambiarles cables para que funcionara mejor. Entonces se les quebraron los tornillos. Pudieron tener los tornillos. Y su patrón nada más conectó 2 y dejó uno sin conectar. Mi hijo, como estaba con él ayudándolo, su patrón se fue a hacer otra cosa y él dijo: bueno, mientras él está trabajando acá me voy a poner a hacer algo. Pero me dijo, oí una voz que me dijo: conecta ese cable. Dijo: mami, yo lo conecté, lo acomodé de alguna manera en
que pudieran jalarnos si es que había quedado muy estrecho, a manera de que se pudiera componer. Entonces, tan pronto dejé eso, dice, me puse yo a pegar. Eso es lo que he estado pensando, dice, por sus oraciones. Mire, dice, hasta dónde tiene que llevar Dios con nuestros hijos, pero no tenga miedo, no tenga temor, porque Dios es poderoso para salvar, Dios es poderoso para cubrir. Ponga a sus hijos todos los días en el altar de Dios, cúbralos con la sangre de Jesús, póngale la armadura del Señor. Mi esposo y yo todas las mañanas estamos intercediendo por ellos, estamos intercediendo por la iglesia y podemos ver la misericordia de Dios, podemos ver lo que Dios está haciendo. Desde ese día mi hijo está cambiando y me dijo, madre, ya voy a estudiar, voy a sacar mi licencia de electricista porque ya me cansé de esto. Y le dije, hijo, es tiempo de que vayas más adelante, es tiempo de que esta iglesia también vaya más adelante, es tiempo de que todos seamos transformados, que seamos limpiados. Yo necesito ser limpiada porque yo me desilusioné mucho. Está mi hermana, está mi esposo, lo saben, Dios lo sabe. ¿Por qué no lo van a saber nosotros? Yo creo que como humanos a todos nos pasa. Tenemos que ser limpiados, hermano. Tenemos que cambiar esta mentalidad. Si queremos ver grandes cosas, si queremos ver prodigios, proezas, es tiempo de que seamos limpiados y transformados. Póngase de pie porque voy a orar por ustedes. Voy a declarar que en este momento la palabra profética empieza a funcionar en esta iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Oh, Señor, te doy gracias por el verbo, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque es la palabra la que limpia. Señor, pon el hacha, empieza a cortar, Señor, empieza a cortar de la familia adicciones, religiosidad, empieza a cortar pereza, Señor, en nosotros, empieza a cortar, Señor, amistades, todo lo que no te agrada, Señor, empieza, Señor, empieza a limpiar. Aquí estoy, Señor, aquí estoy para ser limpiada, aquí estoy para ser transformada, aquí están tus hijos, Señor, también, Señor, para que los empieces a limpiar, para que los empieces a transformar, empiece a usar su hacha, hable, qué es lo que está pasando en sus hijos, qué es lo que están viviendo sus hijos, qué es el problema que hay. Use su hacha, empiece a usar su hacha, pero hable, dígale al demonio, ¿sabes qué? Mis hijos son de Dios, mis hijos no son tuyos, ninguno se va a perder, ninguno se va a perder, porque es herencia de Jehová, es herencia de Jehová, mis hijos. Empieza a limpiar tu familia, empieza a limpiarte tú mismo, empieza a que la palabra te transforme, empieza a usar la palabra, empieza a usar la palabra. Oh Señor, declaramos que tu palabra, Señor, empieza a limpiar. Padre, declaramos que en la vida de Scarlett, Señor, tú le das la autoridad, tú le das el poder, Señor, para dirigir este negocio. Padre, y ella va a tener la seguridad y la confianza para arrancar lo que no sirve, para arrancar, Señor, lo que no viene de ti, para quitar lo que no es correcto que esté en este lugar, mi Señor amado. Padre, yo declaro que en la vida de tu hija Janet, Señor, ella va a tener un encuentro sobrenatural contigo, Señor, y va a empezar a clamar por su familia, va a empezar a clamar por ella misma, va a empezar a ver cambios, porque quiere ver cambios, Señor. Todos queremos ver cambios en la familia, Señor. Todos queremos ver transformaciones, Señor. En la hermana Blanco, Señor, se levanta, Señor, se levantan con esos dones que tú le has dado, Señor, y los empieza a usar, Señor, que empiece a afilar su hacha, Señor, que empiece a usarla, Señor. Declaro, Señor, ganadora de almas, Señor, en mi hermana Ángela, Señor, también. Padre, yo declaro que su hacha se empieza a afilar, que toma esa hacha en sus manos y empieza a quitar, empieza a derribar, empieza a quitar todas las cosas que no son buenas en su familia, en sus hijos, en sus nietos. Padre, que empieza a haber cambios en ella misma, cambios, Señor, en la familia. Padre, yo declaro que Lili también,
Señor. Tú lo vas a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor. Que ese corazón noble y bueno que tú le has dado, Señor, dará testimonio allá donde quiera que tú estás, donde quiera que Él esté. Llevará la gloria de Jesús, llevará la luz de Jesús. Declarar que el Señor, que Él lleva ese poder donde quiera que Él va. Carlos, yo en este momento te digo, levántate como sacerdote, usa el hacha y empieza a quitar, empieza a derribar todas las cosas que te están estorbando a ti mismo, a la familia, a cada uno de nosotros, y empieza a protegerla, a tu familia, con ese manto de justicia, con ese manto de oración, Señor. Yo declaro sobre Jasmine, Señor, que en ella también, Señor, tú empiezas, Señor, a quitar en ella misma, Señor, todo lo que no te agrada. Amigos, Señor, que no les son de beneficio para ella, Señor, sino que al contrario, ella se concentra, Señor, en su familia, en las cosas tuyas, en la escuela, en el futuro, Señor. Yo declaro, Señor, que bendición viene por sobre tu pueblo, Señor. Yo declaro, Señor, la palabra profética en esta iglesia, que se levantará con poder, Señor. Y la iglesia, los milagros de Jesucristo será conocida, porque es una iglesia profética donde se mirarán y ya se están viendo milagros, prodigios, maravillas, salvación, Señor, reconciliación en ti, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por el verbo, gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, declaramos, profetizamos y establecemos esta palabra que tú nos has dado como un hecho. Gloria a ti, Señor, gloria a tu nombre. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! 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 Era un día. Amén.